Séptima Iuris, informativo jurídico. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Séptima Iuris. Hoy estamos Juanita, Juan Diego y quien les habla, Juan Camilo. Bueno, el tema de hoy efectivamente tiene relación con el coronavirus y lo que este implica para nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de lo que es un estado de emergencia, cuándo se da, y haremos una mención de 10 decretos presidenciales que consideramos más relevantes y haremos conclusiones de lo que está sucediendo. Bueno, el presidente, debido a las facultades que le otorga la Constitución, declaró a Colombia en estado de emergencia, el cual se declara cuando existen elementos que perturban de forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que contribuyen grave calamidad pública, dejando que el presidente expida decretos que pueden tomar fuerza de ley, es decir, que no necesiten pasar por el Congreso. Pero ojo, el hecho que el presidente tenga esa facultad no quiere decir que pueda expedir todo lo que quiera. Como ya dijimos, el estado de emergencia fue declarado por el COVID-19, así que todos los decretos deben estar dirigidos a mejorar los accesos a salud y fortalecer los controles fronterizos. O sea, no se puede aprovechar la ocasión para tramitar proyectos de índole distinta o afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Cada decreto legislativo pasa por una revisión automática de la Corte Constitucional, quien es la encargada de asegurar que estos decretos no vayan en contra de la Constitución política y que no vayan a vulnerar ningún derecho. Cabe destacar que el presidente sacará otra clase de decretos que no tienen fuerza de ley y que a estos quien les hará el control es el Consejo de Estado. La primera medida que tomó fue el aislamiento preventivo obligatorio para mayores de 70 años, con el fin de protegerlos del coronavirus, desde el 20 de marzo a las 7 a.m. hasta el 31 de mayo. El estado de emergencia inicialmente es por un periodo de 30 días, pero puede ser prorrogable por otros 60 con la firma de todos los ministros. Se prorroga cuando no se haya superado la situación, en este caso si no se supera el coronavirus. Cuando pase, se debe de convocar al Congreso para que examine todas las medidas adoptadas durante el estado de emergencia y se pronuncie sobre la conveniencia y oportunidad de ellas, y durante el año siguiente derogue, modifique y adicione los decretos proferidos. Como dato curioso, la última vez que se declaró estado de emergencia fue en 1999. Esto fue debido al terremoto de Armenia, en el que el presidente de ese entonces tomó la decisión de declarar la emergencia por la gravedad de la situación. Hola Juan, es un gusto volver a estar aquí hoy hablando de este tema que tanta incidencia está teniendo en el país. Yo te voy a hablar en este momento de 4 decretos que todos los ciudadanos deberían conocer. El primero es el decreto 461 del 22 de marzo del 2020. Este decreto con fuerza de ley faculta temporalmente, es decir, mientras dura el estado de emergencia, a los gobernadores y alcaldes para que reorienten las rentas de sus entidades territoriales que tienen destinaciones específicas y en cambio las utilicen para llevar a cabo todas las acciones necesarias para hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia económico, social y ecológico, y también tienen la potestad para reducir las tarifas de los impuestos de sus entidades territoriales, como por ejemplo el impuesto predial y el de industria y comercio, entre otros. También tenemos el decreto 439 del 22 de marzo del 2020. Este decreto, con fuerza de ley, regula todo lo relacionado con la suspensión de las conexiones y el ingreso en el territorio colombiano de pasajeros provenientes del extranjero por vía aérea. Este comenzó a regir desde el 23 de marzo del presente año y tenemos como excepciones a estas medidas demostrar que es por un motivo de emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza mayor, o demostrar que son colombianos o que son residentes en el país o pertenecen a cuerpos diplomáticos, pero requiere una autorización de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil y Migración Colombia. El siguiente es el decreto 458, también del 22 de marzo del 2020. Este decreto, como los anteriores, tiene fuerza de ley y adopta medidas para los hogares en condición de pobreza en todo el territorio nacional dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica, y autoriza a la entrega de ayudas monetarias adicionales en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor y Jóvenes en Acción. Esto es con el objetivo de mitigar los efectos económicos y sociales que esta situación ha causado a la población más vulnerable del país.
Y el último decreto del cual les voy a hablar es el 441 del 20 de marzo del 2020. Este decreto también tiene fuerza de ley y adopta medidas con relación a los servicios públicos, en el cual suspende el cobro por la reinstalación o reconexión del servicio del agua a las personas que en este momento lo tienen suspendido, y el costo deberá ser asumido por aquellas personas que prestan el servicio público de alcantarillado. Buen día para todas y todos los oyentes, también para Juanita y Juan Camilo. Mi nombre es Juan Diego Cañas Martínez y procederé hablando de varios decretos que ha expedido el gobierno nacional en virtud de la emergencia que se está viviendo con razón al COVID-19 o coronavirus. El primer decreto del que voy a hablar es el decreto 417 del 17 de marzo del 2020. Por medio de este decreto, el gobierno declara un estado de emergencia económica, social y cultural. Esto en virtud de las consecuencias que trae el COVID-19 en materia de salud y economía, ya sea nacional o internacional. La declaratoria de un estado de emergencia le otorga facultades al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley que regulan única y exclusivamente temas relativos a esa emergencia, con el objeto de poder sobrellevar la situación de una manera eficaz, rápida, oportuna. A partir de este decreto, el presidente expide varios decretos que también tienen fuerza de ley, en virtud de que desarrollan o se expiden gracias a ese decreto 417. El segundo decreto del que hablar es el decreto 434 del 21 de marzo del 2020, el cual va dirigido a los comerciantes y establece unos plazos para la renovación del Registro Único Empresarial y Social, que va hasta el 3 de junio. Establece plazo para la renovación del Registro Único de Proponentes, que es para las personas que están interesadas en contratación estatal, y hay un plazo hasta el 5º día hábil de julio. También se da un plazo hasta el 3 de julio del 2020 para la inscripción de los comerciantes en la Cámara de Comercio. Y por último, se aplazan las reuniones de asambleas y demás que deban realizar las personas jurídicas de manera presencial hasta el mes siguiente a la terminación del estado de emergencia. El tercer decreto es el decreto 464 del 23 de marzo del 2020, por medio del cual se establecen las telecomunicaciones como servicios públicos esenciales. Dentro de las telecomunicaciones podemos encontrar, por ejemplo, la televisión, la radio, telefonía o internet. Estas telecomunicaciones, al ser servicios públicos esenciales, su prestación no se podrá suspender mientras estemos en el estado de emergencia. Este decreto establece unos servicios que las telefonías móviles deben prestar gratuitamente para los usuarios, ya sea pospago o prepago. Cuando son los pospagos es en caso de que no paguen, y para los prepago simplemente se les van a dar ciertos beneficios, como por ejemplo 200 mensajes gratis de texto y la posibilidad de recibirlos. O para los pospago que no paguen, van a poder tener beneficios tales como un mes de mínimo 0,5 gigabytes, y si después de ese mes no pagan, 200 mensajes de texto, bueno, entre otras cosas. Esto contiene ciertas, por decirlo así, condiciones y restricciones, de tal manera que si alguna persona está interesada en saberlo, pues se debe remitir al decreto y leerlo. El cuarto decreto del que hablaré es el 440 del 20 de marzo del 2020, por medio del cual se establecen unas medidas de emergencia en materia de contratación estatal, donde se establecen, entre otras cosas, audiencias de manera virtual, contrataciones de urgencia, modificación de contratos, bueno, etc. El quinto decreto del que hablaré es el polémico y complejo decreto 444 del 21 de marzo del 2020. Es polémico porque habla de recursos de la nación y la posible adjudicación de estos a privados y al sector financiero, y pues es complejo porque habla de temas económicos sobre los cuales hay que tener ciertos conceptos previos para poder entenderlos. Por medio de este decreto se crea un fondo de mitigación de emergencias, el cual toma recursos de las arcas del Estado, recursos que están destinados a atender las necesidades que surjan en ocasión a la crisis, como lo puede ser atender las necesidades de recursos relativos al presupuesto general de la nación, apoyar el sector financiero, efectuar la contratación necesaria y para sobrellevar esta crisis, o financiar las empresas que desarrollen funciones de interés nacional, entre otras cosas. Y bueno, después ya de tener el panorama acerca de lo que está sucediendo, vamos a hablar acerca de las conclusiones. La conclusión más evidente es que estamos en crisis, y es una crisis que no tiene precedente y que por ende necesitamos la acción del gobierno, en la cual se tenga en cuenta la situación actual, lo que está pasando, los hechos, pero también algo muy importante, que se tenga en cuenta el contexto colombiano.
Otra conclusión es que la Constitución política le está otorgando al presidente unas facultades, pero que esas facultades no lo legitiman a hacer cualquier cosa. Así que el papel de lo que son la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y nuestro control como ciudadanos se hace imprescindible. También como sociedad tenemos el derecho de exigir, pero también tenemos el deber más grande, que es acerca de rechazar cualquier acción violenta y de repudiar estas acciones y poner de nuestra parte para sobrepasar esto que está sucediendo. Y algo también muy importante que podemos tener como conclusión es que el gobierno debe tener un mínimo de gobernabilidad y de coordinación institucional con las autoridades territoriales, que hasta lo que lleva en el momento han habido choques. Y por último podemos decir que el gobierno se debe preocupar por las iniciativas sociales, porque tengamos en cuenta que la sociedad va a estar cerca de 19 días sin producción y que esto obviamente va a afectar la economía, pero lo más importante acá es que va a afectar la vida material y real de los ciudadanos. Así que esto se debe tener muy en cuenta. Para terminar, por favor, estemos muy pendientes acerca de la información oficial. No hagamos caso acerca de las cadenas que recibamos por WhatsApp. Es muy sencillo corroborar la información. Uno se va para las páginas de Twitter, Instagram o de Facebook, ya sea de la alcaldía, de la gobernación o del Ministerio de Salud, y ahí uno mira si esa información que recibió por WhatsApp está en estas páginas. Si no está, quiere decir que es falsa y por ende desechémosla. Para ustedes habló Juan Camilo, es un gusto, también en compañía de Juanita y de Juan Diego, bajo la dirección del Dr. Milton César Jiménez. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Presentó el programa de Derecho de la Universidad de Caldas.